Hola, buenos días. Otra vez estoy aquí para contaros que he superado por lo menos el reto de ayer. Fue complicado, como ya me pudisteis escuchar, y me resultó dificultoso. Pero bueno, la verdad es que al final estuve hasta el último momento y hoy he vuelto. La noche no ha sido demasiado buena porque se conoce que tanta tensión que he tenido durante el día de ayer pues hizo que por la noche me ha costado mucho dormir. Me ha costado mucho dormir y me he levantado con bastantes contracturas y bastante molesta, pero satisfecha porque al final lo conseguí y no salí huyendo en el último momento. Hoy voy a estar otro ratito aquí en el trabajo, me marcharé quizás un poquito antes para no presionar demasiado. Pero bueno, he vuelto y quiero intentar volver para ir retomando poco a poco. Estuve hablando con una persona, con una profesional, y me hizo un comentario que era importante de que intentara visualizar el propósito en sí de esta parte de mi vida, digamos, de esta parte de mi vida y lo que me está produciendo este dolor, esta angustia y estos fantasmas que me hacen sentir dolor, ¿vale? Entonces así pensando, pues digo, mejor manera de poder reflexionar en alto y volver a sentirme bien es compartirlo con vosotros, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera os voy a contar un poquito la historia de cómo llegué aquí, a trabajar aquí. Porque la verdad es que, como me veis, me sale una sonrisa porque fue algo muy hermoso, que aunque ahora se ha terminado, pero está ahí y perdurará en el tiempo, y ahora simplemente es otra fase que tengo que aprender a vivir y que tengo que aprender a asimilar y apreciar y a encontrar también el propósito. Bueno, no quiero enrollarme demasiado para que no se haga demasiado largo, pero sí quiero compartiros con vosotros. Hubo una época de mi vida, como ya os comenté, en que yo tenía graves problemas físicos. Desde muy pronto, desde los 35 por ahí, yo empecé a tener problemas físicos importantes, muchos dolores, muchas complicaciones que no tenía muy claro de lo que era. Como ya os he comentado en otros vídeos, al final, sobre los 40 años o por ahí, fue cuando me detectaron que tenía fibromialgia. Estamos hablando de que si yo tenía 40 años y ya tengo ahora 58, ha llovido mucho. Y las cosas han cambiado bastante. En aquel tiempo la fibromialgia era la gran desconocida y lo único que te hacía era complicarte la vida, pero ni siquiera los médicos del todo lo entendían lo que era, y tampoco había mucho modo de saber cómo actuar ante esta situación. El problema que yo tenía es que yo siempre he sido una persona muy activa. No quiero hablar en pasado. Soy una persona muy activa, muy emprendedora, y siempre he querido ir hacia adelante, y no me han asustado los retos ni me han asustado las cosas que no conocía. Intentaba aprenderlas. A lo largo de mi vida laboral siempre mi trabajo ha ido encaminado a ayudar a los demás. Era algo que está dentro de mí, está integrado dentro de mí, y para mí es importante compartir mi vida con la gente, ayudándola y ayudándome yo. Entonces, durante bastantes años estuve trabajando en un hospital, en hemodiálisis, en el riñón artificial. En algún momento os hablaré de él porque es algo muy hermoso y es importante de que tomemos conciencia realmente de lo que es esa enfermedad. Y posteriormente, pues a raíz de todos estos problemas, pues empecé a cambiar de profesiones. Luego me saqué yo tenía auxiliar de enfermería, y saqué jardín de infancia porque a mí los niños me encantan. Y empecé a trabajar con ellos en campamentos, en ludotecas y en actividades extraescolares.
Y de ahí pues también me saqué educadora en ocio y tiempo libre con chavales en riesgo social. Entonces yo empecé a dedicarme a ese otro tipo de cosas, pero la enfermedad iba acrecentándose y tampoco sabía ni cómo pararla y tampoco sabía cómo convivir con ella. Entonces, pues claro, lo que hacía era complicarme la vida cada vez más. Y con el tiempo pues empecé a tener que ir dejando ese tipo de trabajos. En el hospital, la verdad es que lo dejé, aparte de que ya andaba fastidiada, pero también lo dejé porque yo ya tenía 2 niñas chiquititas y mi prioridad en ese momento, yo creí que era lo más conveniente y no me arrepiento de ello, era criarlas y estar con ellas y ayudarlas. Entonces tuve la opción y pude quedarme en casa y estar con ellas. Y en ese tiempo yo me dediqué a prepararme en los otros estudios que quería hacer. Posteriormente, pues bueno, luego cuando ya las niñas empezaron a ser más mayores, ya a ir a los colegios, pues como digo, empecé a trabajar con niños, a trabajar también como monitora de natación y todo. Pero ya empezó la enfermedad a complicarse de tal manera de que yo incluso en la piscina pues no me podía meter al agua porque como me metiera, que ahora ya lo sé cómo hacerlo, pero antes si te metías de golpe pues yo me quedaba un poco enquilosada y no podía ni moverme. Incluso tenía como ataques que parecían de epilepsia, que no lo eran, que eran de cambio de temperatura. Y eso me incapacitaba muchísimo para el trabajo. Lo aguanté bastante tiempo porque además siempre me he rodeado de jefes que me han estimado, me han querido y me han valorado. Entonces, pues bueno, siempre me facilitaban las cosas. Entonces, bueno, cuando no podía trabajar con niños, trabajaba con adultos. No tenía que meterme tanto en el agua, pero bueno, esto cada vez se fue complicando más y tuve que dejar también ese trabajo. Llegó un momento que por el motivo que fuera, pues mi cuerpo pues reaccionó de una manera brutal y me incapacitó hasta el punto de que yo no me podía prácticamente mover. Y pues eso, entre idas y vueltas, casi tiene un año que no digo que todos los días estuve en cama, pero estaba la mayor parte del tiempo en cama porque no me podía mover. Y la manera que tenía de moverme, porque yo he sido muy cabezona y sigo siendo muy cabezona, era pues un poco arrastrándome, o bien acompañándome antes yo no conocía los andadores, pero sí las sillas estas de ordenador y con ellas me empujaba y me iba a los sitios de un lado a otro. Pero no podía moverme demasiado de casa y lo más que podía hacer era lo más necesario para cuidar a mis hijas y todo esto. Estoy hablando pues un poco, pues hará quizás 17 años atrás. Bueno, pues llegó un momento que la verdad es que yo pues también estaba bastante deprimida, aunque luchaba mucho y yo quería superarlo y ya os digo que lo superaba de la manera que fuera, aunque fuera arrastrándome, pero la verdad es que estaba tomando en mí un cáliz un poco depresivo y bastante malo. Yo era joven y no quería que esto pudiera conmigo. Y de pronto me llegó la oportunidad. El Señor es grande y nunca cierra las puertas. Cuando hay una puerta que se te cierra en la vida, siempre Él abre una ventana para que tú puedas ver la luz y puedas dirigirte hacia ella. Y bueno, pues un mes de febrero mis hermanos vinieron ilusionados en la reunión familiar que teníamos, era el cumpleaños que hacíamos conjunto de mi padre y de mi madre, y comentaron que estaban con la idea de formar una empresa, de lo que ellos se dedicaban, que era a la venta de productos químicos para las empresas de limpieza, a reparar maquinaria y venderla y todo ese jaleo, porque ellos siempre se han dedicado a esa labor. Y mi marido también está trabajando en ese tema. La verdad es que yo me quedé así un poco, porque la verdad es que yo los vi tan ilusionados y me produjo mucha alegría. Entonces habíamos quedado para el día siguiente para comer, y a mí me estuvo trajinando durante toda la noche
Y recuerdo que al día siguiente yo cogí y estaban mis hermanos allí y les dije, oye, ¿hay sitio para mí? No puedo ofreceros mucho porque ya veis el problema que tengo, estoy mucho tiempo en cama y todo, pero a lo mejor a nivel de informática o de hacer alguna cosa, pues puedo hacerlo, ¿no? La verdad es que yo sé que ellos se quedaron un poco sorprendidos, entre otras cosas porque no tenían ni pajotera idea de informática. Yo no había tocado un ordenador, había dado unas clases muy básicas y no tenía mucha idea ni de ordenador ni de nada, y menos de llevar una empresa. Yo nunca había trabajado en administración, ni en contabilidad, ni en nada, y se estaba empezando, ni con clientes, ni con proveedores, ni nada, no tenía ni idea de nada. Y luego encima estaba enferma. Entonces yo la verdad es que pensé que me dirían que no solamente no estaba capacitada, que no lo estaba, sino que además estaba enferma. Pero no, ¿cuál fue mi sorpresa, no? Cuando ellos me dijeron, a ver, hermana, eres nuestra hermana y tienes un lugar para nosotros en nuestro propósito, en nuestra nueva ilusión. La verdad es que para mí fue muy importante que me dijeran estas palabras porque fue el empuje que necesitaba para volver a intentar retomar mi vida. Yo les dije, bueno, sabéis el problema que tengo, sabéis que no voy a poder dar de sí todo lo que me gustaría dar de sí. Y entonces mis hermanos me dijeron, a ver, Olga, tú tienes unas capacidades innatas. Dice, pero aparte, pues es que tienes una familia. Dice que también pueden ayudar en el trabajo, puesto que mi marido es mecánico y mi hija entonces era jovencita, pero ya iba a hacer los 18 años y podía ayudar. Y ella sí estaba un poco más preparada en el tema de informática y todo este jaleo. No sé qué pasó en mi vida, pero fue como un vuelco, como de pronto un nuevo propósito, un reto, algo que tenía que hacer. Y entonces yo me acuerdo que me puse al habla con el profesor que me había dado las clases básicas de ordenador, y le comenté que mis hermanos iban a hacer una empresa y que necesitaríamos algo para poder hacer facturación, algún tipo de algo, porque yo no sabía cómo llamarlo, ni sabía lo que era, ni sabía. Y entonces, y yo quería aportar en lo que pudiera. Entonces me dijo el profesor, no te preocupes, dice, es un programa, son programas, los programas se compran. Y yo le dije, pero es que ahora si estamos empezamos sin un duro, empezamos con muy poquitas cosas y necesitamos empezar a tirar, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, no te preocupes, yo te voy a ayudar y te voy a enseñar a hacer un programa básico para que tú puedas por lo menos facturar y que puedas hacer albaranes y puedas hacer cosas para empezar a tirar. Yo la verdad es que me quedé así un poco sorprendida porque ya os digo que es que no tenía ni idea, ni sabía cómo podía hacerlo ni nada. Pero con la ayuda de este hombre, por eso os digo que el Señor pone siempre gente maravillosa en el camino. Con la ayuda de este hombre, pues el primer programa que tuvo Arlima fue un programa hecho entre él y yo, alguien que no tenía ni idea de informática. Y empezamos a trabajar con ese tema desde casa, porque yo estaba mucho tiempo en cama y con el teléfono. Y luego ya pudo meterse mi hija y empezó a trabajar allí. Y bueno, pues se fue desarrollando el propósito. Yo me acuerdo mi hermano y yo hablábamos mucho y siempre decíamos, realmente el propósito de Arlima solo tiene un único propósito, el ayudarnos a la familia y el tener la opción de tener el día de mañana una jubilación digna, una vejez digna. Nuestro propósito no era hacernos grandes y llegar a ser multinacional ni millonarios, no, solo queríamos pagar nuestras deudas, tener el día de mañana una vejez digna y ayudar a los nuestros.
Ese era nuestro único propósito. Han sido tiempos maravillosos, duros. Los primeros fueron buenos, pero fueron duros también. Fueron duros y complicados. Hubo muchas cosas que de alguna manera nos dañaron, pero nos fortalecieron. Varios años en que nos juntamos, mis hijas se pusieron a trabajar aquí en invierno y mis nietos se criaron aquí, en la nave. Esos recuerdos serán imborrables, muy agotadores, pero imborrables. Estuvieron aquí hasta que tuvieron edad escolar. Mi unión con mi hermano, sobre todo el mediano, fue grande, puesto que el pequeño decidió tomar otro derrotero, pero eso no quitaba de que la unión entre mi otro hermano y yo también fuera fuerte, puesto que en mí siempre ha habido una cosa: quiero proteger a los míos por encima de mi propio bienestar. Siempre he querido proteger a los míos y lo intentaré hacer siempre. Ese era el propósito principal. Y el segundo, dar un buen ejemplo y ayudar a todos, ayudar a la gente que confiaba en nosotros, a los proveedores, a los clientes, hacer amigos en el camino, y que esto llegara a su fin y llegara siempre con un propósito positivo. Esto se hizo simplemente para sobrevivir y para tener una vejez digna y ayudarnos. Fueron tiempos muy duros, pero muy, muy, muy hermosos. Por eso quizás se me hace tanto duro, porque veo fantasmas, cosas que ya no están y que ya no podrán estar. Pero las tengo dentro de mí y están ahí y estarán siempre. Y serán una parte importante de mi vida. Gracias a esto, mi familia pudo encontrar su camino, están en buenos trabajos. Mi hermano está bien. Hubo un accidente que nos trucó y nos hizo mucho daño, nos perjudicó, pero el Señor puso la mano sobre él, le protegió, y algo que era muy grave, hizo que él pudiera no solamente sobrevivir físicamente, sino psicológicamente, y ser feliz. Aquí seguimos luchando en Arlima. Se conoce que necesitamos terminar para lo que fue creado. Nos quedan unos añitos hasta que podamos jubilarnos, y quiero seguir luchando. Quiero poner el lazo final a esa parte de mi vida. Quiero poner y cumplir el propósito que nos habíamos interiorizado entre los hermanos. Aquí hemos dejado mucho amor, mucho cariño, mucho trabajo, mucha ayuda por parte de mis padres, muchas complicaciones, pero hay mucho amor, mucho trabajo, muchas ilusiones. Y no voy a permitir que esta situación acabe con todo esto. Retomaré. Ahora somos 3. Pero no pasa nada. Seguimos teniendo el apoyo de la gente que nos quiere, de los clientes, de los proveedores, de la gente que lleva tanto tiempo compartiendo con nosotros parte de su vida, de nuestra familia. Y esto terminará
cuando llegue el momento de nuestra jubilación, porque vamos a luchar con uñas y dientes, porque se creó para algo bueno y tiene que terminar como algo bueno, algo digno, y cumpliremos el propósito. Tendremos, si Dios quiere, una jubilación digna, porque a pesar de todas las complicaciones, Él nos sigue cuidando y nos sigue dando fuerzas para superar el día a día. Hoy me encuentro mejor, porque he reflexionado en voz alta. En vez de hacerlo para mí misma, lo hago para todos vosotros. Y he vuelto a encontrar un motivo para seguir luchando. Para seguir luchando y no tirar la toalla. No se puede tirar la toalla en las cosas que tienen un inicio bello y bueno. Hay que terminarlo de la misma manera. Hay que terminarlo dignamente. Hay que terminarlo, si el Señor nos ayuda, como comienza. Entonces, bueno, sigo teniendo mis complicaciones. Sigo teniéndolas. Pero he superado grandes cosas. Gracias a Dios. Y sé que voy a seguir superándolas porque Él está a mi lado. Y mientras que yo no suelte su mano, Él no me va a soltar. Él no me va a soltar a mí. Que no son las cosas como en principio pensamos que iban a ser. Pues sí. Yo era la enferma, la que tenía más corto tiempo en esta aventura que emprendimos, y hoy soy la que queda junto con mi marido. Pero bueno, mis hermanos están bien, con sus cosas, pero están bien. Y yo estoy bien, con mis cosas, pero estoy bien y dispuesta a transformar el dolor, el malestar y el miedo en gasolina para seguir luchando. Seguir luchando. Ánimo. Ánimo a todos. Ánimo a todos. Se puede. Se puede. Y cuando estemos abajo, hay que tomar impulso para subir. Hay que tomar impulso para subir.